desafortunadamente han terminado las fechas decembrinas. Aún así, recibiremos este año con historias espeluznantes. Te contaré la historia de un niño que logró ver a los Reyes Magos y que se llevó el susto de su vida cuando observó que no eran lo que pensaba. De muñecas que sonríen y de muñecos con vida propia. Todas historias relacionadas con este día. Así que sin más, bienvenidos a Escalofríos. El 6 de enero es uno de los días más esperados por los niños de muchos países, y en México se sigue conservando la tradición, incluso más que la Navidad y la llegada de Santa Claus. La siguiente historia me la hizo llegar Román de la Torre, un integrante de la familia de Escalofríos que me escribe desde Baja California Sur y me comparte la anécdota que vivió uno de sus primos llamado Josué. Para empezar, me comenta que sus abuelos tenían una tierra muy amplia, en la cual una vez que sus 7 hijos crecieron, les asignaron una fracción para que levantaran sus propias casas y llevaran a sus respectivas parejas, si es que así lo deseaban. Hubo un par de casos con su tía Yolanda y el otro tío llamado Pablo, donde prefirieron irse a otro lado. Entonces, permitieron que sus hermanos usaran sus terrenos como jardines o de parque para los niños. Los otros 5 hermanos sí se quedaron juntos, uno al lado del otro. Levantaron sus hogares, se casaron, tuvieron hijos y transcurrió el tiempo. El papá de Román se llamaba Antonio y lamentablemente ya descansa en paz. Él se casó con la señora Eugenia y tuvieron 3 hijos. Román fue el más pequeño. Los papás de Josué son el señor Efrén y la señora Tomasa, que para que me entiendan, es la hermana de Antonio. Ellos tuvieron varios hijos y Josué llegó a la par de Román, así que crecieron como hermanos más que como primos. El tiempo transcurrió y para ellos también era importante el Día de Reyes, pero se volvió todo un tema cuando alcanzaron una edad en la que ya entendían a la perfección de qué se trataba. Siendo pequeños, solo sabían que los primeros días de enero sus papás les daban regalos. A los 7 años, les quedó claro que los reyes les podían dar lo que ellos quisieran. Comprendieron que eran unos seres mágicos y llevaban casi cualquier cosa. En su niñez, Román y Josué pedían lo que es normal para los varones. Por ejemplo, coches, camiones, muñecos de acción o como algunos bien recordarán, antes no estaba mal visto ni prohibido que a los niños se les dieran juguetes que hoy se consideran inadecuados, como pistolas de plástico, ya sea de agua o de salva, rifles de balines y demás cosas. Por fortuna los papás de estos chiquillos tenían el suficiente dinero para comunicarles a los Reyes Magos lo que sus hijos deseaban y por consiguiente, el 6 de enero por la mañana, debajo del árbol decorado estaban las cosas que sus niños habían solicitado por medio de su carta. Entonces llegó el Día de Reyes del siguiente año. Román y Josué ya tenían 8 años. Sus mentes estaban más despiertas y sus papás aceptaron darles un último año de magia. La cuestión fue que los chiquillos tuvieron en mente otra cosa. En primera instancia, pidieron juguetes bastante costosos, de esos que salían en la televisión. Cuando la mamá de Román le preguntó por qué estaba solicitando artículos como aquellos, él respondió que los Reyes Magos eran ricos y podían conseguirlos. La señora le explicó que estos seres bondadosos y generosos tienen muchos niños a los cuales darles regalos. Por lo tanto, no debía de abusar o aprovecharse de la actividad que Dios les había asignado en este mundo. A medida que avanzó el diálogo, Román entró un poco en razón y aceptó añadir opciones un poco más accesibles para que los reyes no tuvieran problemas a la hora de buscar los obsequios. En la casa de Josué ocurrió algo parecido, ya que los niños se pusieron de acuerdo para ver qué cosas iban a pedir para el 6 de enero. También a Josué sus papás le recomendaron no ser tan avaricioso. Total, que entregaron sus cartas y esperaron la ansiada fecha. Para esto, me comenta Román que su primo Josué empezó a darle vueltas a una idea, y era que se iba a quedar despierto toda la noche del 5 para el 6. Pues solo así podría ver a los Reyes Magos. Es bien sabido que una de las reglas principales e inquebrantables para recibir obsequios en ese mágico día es dormirse temprano.
Todavía teniendo un poco de esa hermosa inocencia infantil, Román le dijo a su primo que no lo hiciera, pero José no quitó el dedo del renglón. Él insistió e insistió y al final le dijo a su primo que si él no quería, pues que se durmiera como mandaba la tradición. Llegó un momento en el que Román hizo enojar a Josué y él respondió que ya estaba bueno, que sí, que se iba a dormir. Como en aquella edad Román no iba a poner en duda lo que dijera su primo, quedó satisfecho y el 5 de enero en la noche cenó, se cepilló los dientes y se metió a la cama. Cayó sobre su almohada y adiós mundo. Despertó temprano. Eso sí, cuando abrió los ojos corrió al árbol de Navidad y encontró varios de los juguetes más económicos que había pedido. Román me confiesa que hubo un poco de decepción porque hubiera preferido los otros obsequios, pero de una u otra manera eran regalos que usaría y con los que pasaría largas horas jugando con su primo Josué. Eran las 8 de la mañana cuando salió corriendo hacia la casa de Josué y tocó la puerta a ver si él también estaba despierto y tenía abiertos los obsequios. No obstante, por más que llamó, nadie le abrió. Esperó y esperó sin éxito y al final volvió a su casa cabizbajo. A las 11 de la mañana vio llegar a la familia y salió preguntándole a su primo qué le habían traído los Reyes Magos. No obstante, lo que vio fue impactante. Sus tíos llevaban a Román envuelto en una cobija y el niño iba temblando. Tenía el rostro pálido y unas ojeras que no portaba el día anterior. En su frente, a pesar de que no hacía nada de calor, tenía un montón de gotas de sudor. Román le habló una y otra vez, pero Josué no contestó. Román regresó a toda velocidad a su casa para contarle a su mamá y ella acudió a ver qué sucedía. Así, de esa manera, escuchó lo que le ocurrió a su primo durante la noche, a las 3 de la mañana. Según contaron sus papás, se levantó y de repente empezó a gritar de una manera escalofriante. Los despertó a ellos y a su hermana mayor. Acudieron en grupo y hallaron al niño revolcándose de terror en medio de la sala, sitio en el que se ubicaba el árbol que ellos pusieron. Una vez que Josué se percató de que estaba rodeado por su familia, se abrazó a su mamá y se puso a llorar de una manera que no tenía explicación. Lloraba como si hubiera visto, escuchado o vivido la cosa más escalofriante del universo. Por supuesto, sus padres le preguntaron qué había pasado y él respondió que había visto a los Reyes Magos. Estos supuestos viajeros no era como se acostumbraba a decir, porque Josué los vio como unos seres escalofriantes y deformes que lo atacaron en cuanto se dieron cuenta de que no estaba dormido. El niño en aquel entonces dijo que Melchor no era humano, sino que parecía un enorme pulpo de color negro, y trató de succionarlo con las ventosas de una de sus extremidades. Por supuesto, Josué se defendió, pero Gaspar y Baltasar lo detuvieron. A Gaspar lo describió como un anciano al que la piel le colgaba tanto que tenía pliegues sobre pliegues, y en medio de esas capas se veían numerosos gusanos que se alimentaban de la podredumbre que ahí tenía esta entidad. Baltasar, por su parte, era mucho más parecido a un demonio que a otro tipo de criatura. Josué le describió a sus papás que tenía cuernos, una cara rugosa, piel con una tonalidad rojiza y ojos que parecían brasas encendidas. Esos supuestos 3 Reyes Magos no le hicieron más porque gritó y sus papás acudieron a ver qué le pasaba. Después de que Josué les describió a los seres que pudo ver durante la noche, se quedó callado y entró como en un trance. A lo largo de la madrugada sus papás lo frotaron con alcohol, lo metieron a bañar, le ofrecieron comida y el chiquillo permaneció igual. Su estado era tan grave que su temperatura bajó casi hasta convertirse en hipotermia. En cuanto amaneció lo llevaron al médico para evaluarlo y el doctor los derivó con un psicólogo. El psicólogo comentó que pudo haberse tratado de una pesadilla demasiado realista, pero que al paso de los días Josué volvería a la normalidad. Lamentablemente eso no pasó. Como menciona Román, él y su primo tenían la misma edad, se llevaban solo un par de meses, por lo tanto, ambos contaban con 8 años. Tras pasar el 6 de enero, el niño se comportó raro. Quería estar pegado a su mamá, se chupaba el dedo, volvió a orinarse en la cama y cuando trataron de que regresara a la escuela, entró en pánico debido a que no quería estar lejos de su madre. Por lo tanto, lo dejaron de enviar a la escuela.
Román al final dejó de buscar a su primo porque él ya no salía de su casa. Por supuesto, el tiempo no se detuvo. Los dos crecieron, cumplieron 15 años, 18 y un día los papás de Josué salieron gritando: ¡Ayuda, ayuda! Josué se quitó la vida. Josué se colgó del techo y dejó una carta en la que decía que ya no soportaba el miedo porque cada año volvía a ser el día de los Reyes Magos. Eso fue lo que pasó. Ahora les voy a relatar una historia que me removió muchas cosas. En primer lugar, me llena de alegría porque viene de un lugar maravilloso, pero lejano a lo que estamos acostumbrados. Nos lo manda Lorena Rocha desde Argentina y nos dice que ella no tiene tías por parte de su mamá, pero en su momento, mamá no fue hija única. Y la razón por la que ocurrió esto se debe nada más y nada menos que a una muñeca sonriente. Todo comienza por allá de 1965. En ese año, la mamá de Lorena se casó con su esposo. Creyeron que no iban a ser papás porque el tiempo corría y nomás no llegaba ningún bebé. Sin embargo, en 1971, la señora presentó síntomas bastante sospechosos. Le daba náuseas la comida y tenía antojos sobre cosas dulces. Luego de darse cuenta de que eso no era normal, fue con una partera local y esa mujer le revisó el vientre. Así confirmó que estaba embarazada. De ese embarazo, nació una bebé llamada Soledad, pero de cariño le empezaron a decir Sol, como si se tratara de una hermosa bendición. 4 meses después, cuando Sol aún tomaba leche, se dio otro embarazo. En esa segunda ocasión nació Lorena. Hasta ese momento las cosas marchaban de maravilla. Las niñas crecían tal como debe ser. Más o menos 3 años adelante, unos vecinos llegaron a vivir al lado de la casa de Lorena. Estas personas desde el principio no se cayeron bien con los padres de las niñas. Se trataba de un matrimonio compuesto por doña Mercedes y el señor que se llamaba José. Por hijos tenían a 3 niños, de 6, 7 y 10 años. Eran gente con ciertas actitudes desagradables. Por ejemplo, presumían incluso las cosas que no tenían. Aquí abro un pequeño oscuro paréntesis, ya que por 1970 las posesiones de la gente no eran muy sobresalientes. Todavía no había televisiones y los celulares eran un invento al que le faltaban bastantes décadas por salir. Sin embargo, ellos siempre se vanagloriaban de que sus cosechas eran mejores, de que sus hortalizas producían más que los plantíos de otra gente e incluso llegaban a comentar que su casa estaba mejor alineada que la de los papás de Lorena. Una mañana, la mamá de Lorena se percató de que hacía muchos días en los que no había visto a don José, ni en su casa ni en el campo. Y como ella, otras personas también ya lo habían notado. Y dado que en el pueblo no se podían guardar secretos, más temprano que tarde se supo que el hombre abandonó a Mercedes porque descubrió que su primer hijo no era de él. Evidentemente pagaron justos por pecadores, puesto que los otros niños se parecían mucho al señor. En esa década, que una mujer se quedara soltera o que fuera abandonada por su marido era completamente terrible. Por lo tanto, de doña Mercedes se dijeron un montón de cosas y la señora, si ya era despreciable, se puso todavía peor. A nadie saludaba, a todos miraba feo, pero sucedió que por Navidad, a Lorena y a Sol, sus papás les consiguieron un perrito. Y así como a veces pasa que todo está bien, pero parece que se presenta el diablo y hace de las suyas, el animalito causó problemas. Se metió al patio de la señora y rascó algunas plantas. En cuanto descubrió el delito, doña Mercedes puso el grito en el cielo y fue a la casa de Lorena a tocar la reja como si quisiera tirarla. A voz de grito denunció que el maldito animal le había destrozado sus rosales, los cuales estaban preciosos y floreciendo a todo lo que daba. Eso no era cierto. Las plantas de la mujer estaban medio secas y raquíticas, pero el animalito había rascado. No había opción que aceptar las circunstancias y buscar la mejor solución. Para cubrir el pago del daño, doña Lorena le dio a doña Mercedes 2 kilos de papa, 1 de tomates frescos y una canasta de fruta.
Aquella vecina se fue como pavo real, todavía amenazando con que a la próxima agarraría al perrito para enseñarle lo que no se debe de hacer, disciplina que sus dueños no eran capaces de aplicarle. En los siguientes días, doña Mercedes volvió a tocar la reja y empezó una cantaleta de que el perro había vuelto a molestarla. Para mala suerte suya, el cachorro de Lorena y Sol estuvo atado a un árbol todo ese tiempo, desde la primera vez que había ido a acusarlo. En esa ocasión, la mamá de las niñas no se guardó nada. Le dijo a la señora que de ellos no iba a sacar ni una sola semilla, y la corrió hasta con la amenaza de aventarle una cubeta de agua fría si no dejaba de estar fastidiando. Bueno, pues eso generó en doña Mercedes un coraje tan grande que recurrió a cosas inimaginables. Una mañana, Sol, que era una pequeña a la que apenas se le entendían las cosas, apareció con una muñeca de trapo, con cara de porcelana blanca. La persona que la hizo le había pintado unos bellos ojos azules y una boca sonriente con los labios teñidos de rojo. Aquella muñequita llevaba encima del cuerpo un vestido rosa y los pies metidos en unos calcetincitos cosidos para simular que eran sus pies. Hasta el momento, Lorena no puede explicar de dónde sacó aquella muñeca ni dónde encontró aquel juguete, pero como nadie pasó a preguntar por ella, se les hizo fácil y se la dejaron. Al cabo de unos días, Sol se empezó a sentir mal. Lloraba y se quejaba de un dolor que no sabía ubicar. Llevaron a la pequeña con el doctor del pueblo y él la revisó por todas partes, pero no encontró nada raro. Le mandó unas gotitas de analgésico con sabor a cereza y otras con efectos antiinflamatorios. Una vez en casa, a Sol le empezaron a dar su tratamiento, pero no funcionaba. Al siguiente día la pequeña no soportaba el dolor. Lloraba y se retorcía como si quisiera arrancarse algo del cuerpo, mas no tenía nada. Su madre continuó dándole medicamento con la esperanza de que mejorara. Sin embargo, al siguiente día la niña ya tenía fiebre. Para las 4 de la tarde, Sol empezó a contorsionarse y a poner los ojos en blanco. Estaba convulsionando. Su madre cargó con ella en un brazo, con Lorena en el otro, y bajó corriendo hacia el centro del pueblo. Su esposo no estaba. Andaba trabajando. Por el camino empezó a sentir que Sol no se movía y la clínica estaba algo lejos. Entonces giró y avanzó hacia la casa de una señora que se decía que era curandera. Al llegar, la bruja recibió a la madre y a las 2 niñas, pero se percató de inmediato de que la mayor era la que necesitaba su ayuda. La tocó con cuidado y luego le acomodó las pequeñas manos sobre su estómago. Con un rostro de pena, le informó a su mamá que ya no había nada que hacer. La señora se puso a llorar y Lorena también. Mientras la mamá y la hija sufrían en ese momento, la curandera pasó sus manos sobre Sol y sintió algo extraño. Enseguida le preguntó a su madre, ¿esta niña tenía algo que no saben de dónde salió? De inmediato la señora respondió que un día encontró una muñeca y la bruja aclaró, no señora, no la encontró, se la dieron. En ese instante la señora no escuchó mucho, solo tenía oídos para el espantoso hecho de que su hija acababa de morir. Lorena obviamente no se acuerda de nada, pero esto es un relato que se ha contado en su familia varias veces. Lo que mencionó la curandera después fue, esto lo hizo una persona que le tiene mucha envidia, una furia inmensa, aunque no tenga justificación, pero cuando se entere, sentirá culpa y se alejará como un perro que huye de la vara. Esa tarde, al llegar el papá de Lorena, su corazón se rompió en 1000 pedazos. La madre avisó y pronto se reunió la familia para ayudar y estar en el velorio. A la mañana siguiente, mientras un grupo de niños cargaba el pequeño ataúd de Sol, se vio a doña Mercedes saliendo de su casa con sus 3 hijos y unas maletas improvisadas. Así, la familia de Lorena supo quién les causó aquel dolor tan grande. Los meses corrieron y poco a poco la casa de los vecinos se fue invadiendo de maleza. Al final solo la hierba habitó el sitio, pues la señora, su maldad y sus hijos jamás se atrevieron a regresar. El siguiente relato nos lo comparte Angélica Amador desde el bello estado de Tlaxcala. La historia que me envía es una de las más interesantes que he oído, pues trata de seres sobre los que todos conocemos, pero que casi nadie ha visto.
De acuerdo con lo que me cuenta, ella tenía un sobrino llamado Eusebio. Su familia era muy grande, por eso contaba con un montón de primos de su edad, pero también mayores, los cuales ya tenían hijos y esos niños eran primos segundos o terceros. Para ese entonces, Angelina tenía 7 años cuando Eusebio nació. Los primeros años del niño fueron normales, pero tras cumplir 5, las cosas cambiaron. Ingresó al kinder y otros niños empezaron a molestarlo. Le decían que su nombre era feo, que así se llamaba uno de sus abuelos, o se reían llamándolo Eustaquio o Eufenio. Al pequeño eso lo intimidaba, y como no sabía qué más hacer, rompía a llorar. Entonces sus compañeros le decían que Eusebio era un chillón, y las circunstancias se ponían más desagradables para él, dado que en la zona solo había una primaria y una secundaria. Al cambiar de grado, los compañeros eran los mismos que en el año anterior, así que el acoso continuaba. Con una fortaleza enorme, Eusebio llegó a los 6 años y me dice Angelina que hubo una ocasión en la que sus compañeros lo encerraron en un armario o locker y ahí lo dejaron desde que entraron a clases hasta pasadas las 2 de la tarde, momento en el cual un conserje pasó cerca y escuchó los gritos del niño. Cuando salió, lo primero que dijo fue que algo se metió con él y que estuvo molestándolo dentro de su pequeña prisión. Aún así, cuando el conserje se asomó al interior del armario, solo vio un par de escobas y una cubeta rota. En esa ocasión, Eusebio volvió a su casa y le contó a su mamá los detalles de lo sucedido. Sin embargo, se centró en describir lo que experimentó cuando estuvo encerrado. De acuerdo con el relato, que luego su mamá hizo de conocimiento público, sus compañeros lo metieron al locker como parte de una broma. Eusebio les imploró que no lo hicieran, pero es claro que no lo escucharon. Estuvieron fastidiándolo por unos minutos y luego llegó el maestro. En cuanto los chiquillos vieron que el docente iba hacia el salón, corrieron para meterse antes de que les cerrara la puerta. Pudo haber sido una coincidencia. No obstante, lo más seguro es que dejaron al primo de Angelina encerrado con absoluta intención de que se quedara ahí. El sitio en el que se encontraba Eusebio era pequeño y oscuro. Apenas entraba una línea de luz por la parte de abajo. El armario tenía 180 centímetros de altura y 120 de ancho, así como 50 centímetros más o menos de profundidad, en los que el niño casi no se podía mover. Desde el principio, el pobre infante estuvo gritando y aporreando las puertas. Sin embargo, nadie acudió a su auxilio. Sin tener una cuenta exacta del tiempo, en cierto momento oyó risas a un lado de él. Aquella voz fue extraña y chillona, muy similar a la de Mickey Mouse o cercana a la de algunos payasos que cambian su forma de hablar para parecer tiernos ante los niños. Esa voz, como si se tratara de un cruel maleficio, también se puso a burlarse de Eusebio, pero no por su nombre, sino por estar encerrado en un oscuro locker. Ante eso, lo primero que pensó el primo de Angelina fue que no podía haber nadie con él, pues se suponía que se encontraba solo cuando lo metieron. Por consiguiente, esa presencia surgió de la nada, y en realidad nada surge de la nada, a menos que sea un fantasma u otra entidad malvada. Dicha idea lo aterrorizó. Empezó a manotear y de pronto algo lo mordió. Se trató de unas mandíbulas pequeñas que se sintieron como un pellizco ardiente. A la hora de que percibió eso, Eusebio lanzó una palmada hacia donde creyó que estaba ese ser. De ese modo aventó algo que reconoció pequeño pero vivo. Así confirmó que se encontraba con un ser inhumano, el cual al parecer podía verlo a él, aunque en el pequeño espacio donde se hallaba no tuviera iluminación suficiente. Luego de que Eusebio le propinara un buen zape a la criatura, ésta se enojó y comenzó a decirle cosas bastante intensas. Le aseguró que se vengaría por la ofensa que le hizo y que se arrepentiría hasta el último día de su vida. Entre las cosas que sugirió que iba a hacerle, estaba la posibilidad de desollar la espalda hasta que se le viera la columna vertebral. También le dijo que le mordería los dedos con el propósito de arrancárselos y que mientras estuviera gritando de dolor, aprovecharía para arrancarle la lengua. Entre cada cosa espeluznante que el misterioso ser le decía, soltaba unas carcajadas estridentes que más adelante, durante algunos episodios de desesperación, Eusebio se preguntó por qué nadie las escuchó. La cosa es que en ese momento, donde estaba encerrado con aquella presencia, solo pensaba en salir del armario. Transcurrió un rato en el que tanto el niño como la entidad guardaron un poco de silencio. Eusebio no supo explicar si la criatura se había ido o no.
Contempló la posibilidad de que tuviera algún modo de escapar, a lo mejor debido a su pequeño tamaño. Entonces se armó de valor y palpó las paredes del locker. Lo único que encontraron sus manos fueron las escobas y la cubeta. Le dio pavor saber que a la hora de irse moviendo, podía tocar de nuevo a su acompañante. Sin embargo, no lo encontró. Creyó que a lo mejor se lo imaginó debido al miedo y al largo rato que llevaba en ese sitio tan estrecho. Por desgracia, la criatura volvió con ánimos renovados y muchas ganas de fastidiar a Eusebio. En esa segunda ocasión, le arañó la espalda y le mordió las piernas. Los gritos del chiquillo retumbaron dentro del armario sin que ninguna persona se percatara del infierno que el alumno estaba enfrentando. De una forma escalofriante, la presencia dejaba pasar algunos minutos. Desaparecía y reanudaba el ataque. Esa dinámica se extendió hasta la hora de la salida. Eusebio escuchó el timbre y pensó que sus compañeros se acordarían de él para sacarlo. Jamás consideró que serían capaces de dejarlo ahí. Lamentablemente, los chiquillos, haciendo gala de una maldad desconcertante, no se acercaron al locker. Luego de que los estudiantes abandonaron las instalaciones de la primaria, el conserje fue a buscar una escoba y oyó a Eusebio gritando. Abrió el armario y lo sacó. El chiquillo se aferró a los pies del hombre y le contó sobre la criatura que lo acompañó en el encierro. Aunque el conserje buscó y no vio nada, luego de inspeccionar el mueble, se fijó en la ropa del alumno y notó que tenía un montón de manchas rojizas. Eusebio estaba sangrando. Este señor llevó al pequeño a la dirección y ahí llamaron a sus padres, o sea, a unos primos de Angelina. Al llegar, la directora ya tenía una lista con los nombres de los compañeros que encerraron a Eusebio, a pesar de que el niño insistía en que los niños no lo lastimaron físicamente. Para los adultos no era una historia creíble eso de que un ser pequeño lo maltrató mientras permaneció dentro de aquel locker. Por supuesto, sus papás se enfurecieron al ver a su hijo lleno de heridas frescas y exigieron castigos ejemplares para los involucrados. Por varios días los primos de Angelina estuvieron dando vueltas y peleando con los padres de los abusivos. Sin embargo, al final prefirieron sacar al niño de esa primaria. No obstante, su hijo quedó con un miedo enorme. Brincaba si oía un ruido fuerte y se revisaba las manos y las piernas a cada rato. Entre pláticas con su madre, otros familiares intentaron averiguar qué cosa lo estuvo torturando, y solo hubo una criatura que cumplía con las características de ser pequeña, bromista y bastante peligrosa. Se trataba de un duende. Cuando los padres hablaron con Eusebio sobre el tema, a él se le abrieron demasiado los ojos. Por fin tenía un modo de llamar a su enemigo. De cualquier forma, por más tiempo que pasó, él no mejoró. Sus nervios siempre estaban alterados. Tenía pesadillas y no quería ir a la escuela. Los problemas que le había causado su nombre ahora habían pasado a segundo plano, pero también la posibilidad de que volviera aquel duende se volvió una sombra sobre su rostro. Claro está, el reloj siguió girando hasta que Eusebio cumplió 14 años. Medio estudiaba, medio se esforzaba, pero no dio muestras de superar sus traumas y un día desapareció. Su familia lo buscó hasta que lo halló. Estaba flotando en la cisterna de la casa de otro tío. Se quitó la vida porque su experiencia con un duende fue más de lo que su inocente alma pudo soportar. Ahora les voy a compartir un relato que está muy interesante. Me lo hizo llegar la licenciada Gabriela Molina desde la Ciudad de México. Me dice que es consultora y trabaja para una empresa que remodela hogares, departamentos o edificios. Un fin de semana salió con sus amigas a tomar un café. Ya era tarde, estaban por dar las 6. Ella les platicaba a las otras chicas sobre las complejidades de un cliente. Estaba diciendo algo así como, pues esta persona me contrató para que le remodelara su sala, la cocina y el comedor. Quería que quedara bonito porque lo iban a visitar sus familiares. Pues más allá de lo que iba diciendo, no se encontraba pensando en ofrecer información. Era una de esas ocasiones donde ni siquiera estaba pensando en trabajo, sino más que nada en la anécdota que surgió dentro de su trabajo. Sin embargo, de repente, un señor se acercó para preguntarle por sus servicios. Gabriela es una persona que se ha ganado un lugar importante en la empresa donde trabaja porque su atención hacia la gente es muy buena.
cálida. Entonces se sorprendió con el atrevimiento del hombre por abordarla en un sitio público, pero también le sonrió y le dijo que en esos momentos no estaba trabajando, pero que podía llamarla luego. El señor sin problema le dijo que sí y se llevó una tarjeta de la licenciada. Al final eso quedó como un evento gracioso e inesperado. De hecho, leí que Gabriela no consideró que de verdad el caballero le fuera a llamar más adelante, pero pasó que sí la contactó. Y ya estando en su oficina, le brindó la información general de lo que hacía y unos costos más o menos aproximados, pero también le comentó que el presupuesto formal no se lo podía dar hasta que viera su domicilio o las áreas o secciones que quería remodelar. La cosa es que el señor aceptó. Por ese motivo, 2 días después, Gaby fue a la dirección del señor. El hombre se llamaba Javier y ya era mayor. Tenía 72 años. En su apariencia era un hombre delgado, alto, un poco encorvado y con el cabello blanco por completo. Sí se le notaba la edad, aunque al mismo tiempo era evidente que el señor gozaba de una salud adecuada y una resistencia que a lo mejor le causaría envidia a muchos. La casa de Javier era pequeña, tenía 2 plantas y pretendía que se remodelara para que se viera más moderno el sitio. Gabriela recorrió sus habitaciones y se percató de una cosa muy curiosa. Había pequeñas sillas por los lados. Eran asientos infantiles o banquitos que podría utilizar un niño de 2 o 3 años. En un primer momento, la licenciada no le preguntó a qué se dedicaba, aunque se percató de que el anciano vivía solo. De entrada no le interesaba saber con detalle cuáles eran las circunstancias del señor, ya que su prioridad era cerrar el trato y asegurar el contrato. Pues bien, Gabriela hizo 3 o 4 visitas a la casa de Javier y en la última el señor dijo que sí quería el asesoramiento y el acompañamiento para que su hogar se convirtiera en un espacio distinto. Cuando estaba firmando el contrato, mencionó algo que llenó de inquietud a Gaby y fue lo siguiente: una vez que el lugar quede bonito, Pepe se va a poner muy feliz. De inmediato la mujer le respondió que iba a hacer un trabajo maravilloso y que sin duda haría feliz a muchas personas. Don Javier no añadió nada más. Luego de eso, Gaby tomó fotografías y comenzó con las preguntas, pero también quiso saber sobre aquellos banquitos y las sillas. El hombre aclaró que se trataba de los asientos de Pepe, pero también con un documento en mano donde el acuerdo ya estaba afianzado. Gabriela cuestionó quién era Pepe. Y el señor le explicó que se trataba de un muñeco. Pero no era cualquier juguete, sino que le perteneció a su difunta esposa y cuando ella murió, se lo dejó para que lo acompañara. Con esas primeras impresiones, a mí también me causó algo de extrañeza. Pero como es obvio, Gaby se conmovió con el relato de su cliente, pero entendía que algunas personas mayores hacen cosas anormales tras perder a sus parejas. En las siguientes jornadas, Gabriela necesitaba tomar medidas y mostrarle catálogos a don Javier, para que dentro de sus gustos y presupuestos eligiera algunos muebles nuevos, color de pintura y otros detalles. En esos días, la licenciada conoció a Pepe. En efecto, se trataba de un muñeco. Era un tipo nenuco de plástico, con cuerpo de trapo y extremidades de plástico. Durante sus actividades, Gabriela llegó a sentirse algo incómoda, porque el señor trataba al muñeco como si fuera una persona de verdad. Le preguntaba si estaba de acuerdo en que eligiera determinado sillón, o si le gustaba tal tono de pintura, y luego esperaba atentamente la respuesta del juguete. O sea, el muñeco no hablaba ni hacía nada, pero don Javier sí lo escuchaba o imaginaba que lo podía oír. Consultando el juguete fue como el cliente eligió las cosas que iba a comprar, y también dijo cuáles no le gustaban. En repetidas ocasiones Javier explicó que no iba a seleccionar cierto mueble porque a Pepe no le parecía bonito. Y para el tercer día en el que Gaby llevaba pasando bastante tiempo en el domicilio del señor, don Javier le avisó que tendría que dejarla sola un rato, porque iría a cobrar su pensión, y que para que no se sintiera rara en una casa que no era la suya, el hombre le dejó a Pepe en la sala, sentó al muñeco en una de las sillas y así se fue. Gabriela me comenta que sintió una atmósfera diferente en cuanto se quedó sola con el juguete. Percibió que la temperatura dentro de la residencia bajó bastante. Hasta se tuvo que poner su saco
mismo que se quitó porque un rato antes ya hacía bastante calor. Aún así, ella prefirió concentrarse en sus labores, preparar lo que le faltaba y tomar las decisiones adecuadas antes de enviar a los trabajadores para que iniciaran los cambios. Y no le hizo caso a Pepe. El señor lo dejó junto a la puerta en una silla roja, con dibujos de patas de perro. No obstante, después de un rato metida en planos y ejemplos de diseños, Gabriela levantó la cabeza y vio ese asiento vacío. Pasó la vista por el área y el muñeco ya no estaba. Ella se encontraba en la sala, que se ubicaba frente a la entrada del domicilio. Entonces se levantó y caminó hacia el corredor, pero tampoco vio nada. Siguió hacia la cocina y ni ahí halló al dichoso juguete. De pronto, oyó un ruido arriba. Por supuesto que lo más sensato hubiera sido darse la vuelta y no hacerle caso. Pero en situaciones como esa, algo le pasa a los seres humanos que hacen lo que se supone no deberían hacer. Como es obvio, Gaby subió a ver y se llevó la sorpresa de que el muñeco estaba sentado frente a la recámara de don Javier. ¿Cómo llegó ahí? Gaby no supo. En ningún momento lo movió ni se acercó a él. No es necesario decirlo, pero es claro que Gaby se asustó mucho. Sintió un miedo tan grande que la piel se le puso chinita y en ese mismo instante bajó corriendo las escaleras, recogió sus cosas y salió de la casa. Al llegar a su oficina estuvo tentada a comunicarse con Javier y decirle que no llevaría a cabo el proyecto. No obstante, los papeles ya estaban firmados. La única forma en la que pudo solucionar eso fue que con todo el dolor de su corazón, derivó el proyecto a un colega. Pero aquí hay otra cosa que no se esperaba. Una tarde llegó su compañero con el rostro pálido y le dijo que el muñeco de don Javier se movía solo. Con eso la mujer supo que su instinto de alejarse fue acertado. En los días siguientes, el cliente tuvo que abandonar el domicilio para efectuar la remodelación y se llevó con él a Pepe. Gracias a eso, las labores se realizaron sin problema. En las fotos de entrega, la casa quedó impecable, pero un par de días después, cuando el compañero de Gaby fue a dejar el portafolio de evidencias, notó que las sillas y bancos del muñeco habían regresado. Al final la remodelación fue más que nada para la entidad que vivía pegada al juguete. La señora Margarita Salazar me envió una historia que incluso a mí me puso la piel chinita y me llenó de impotencia. El relato viene desde Quintana Roo y todo comienza cuando Margarita era joven. A los 24 años, conoció a un joven llamado Gonzalo. Ella trabajaba como vendedora en una zapatería local y a ese negocio entró aquel muchacho, que por cierto, era casi de su misma edad. Le llevaba apenas un año. Margarita se encargó de atenderlo y en ese breve momento se dieron cuenta de que tenían una curiosa conexión. Interactuaron como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. También luego de que terminaron la transacción, no pudieron dejar de pensar el uno en el otro. Margarita opina que fue amor a primera vista o un designio del destino. Por desgracia, en esos momentos no intercambiaron sus números de teléfono ni nada que les diera indicios de dónde volver a encontrarse. No obstante, al siguiente día Gonzalo regresó a comprar otro par de zapatos y esperó hasta que Margarita estuvo libre para atenderlo. En esa ocasión le pidió su número y su dirección para comunicarse con ella o buscarla más adelante. Por la noche el joven le habló y se durmieron hasta tarde por estar platicando. Después de eso ya no quedó duda y en el siguiente descanso de Margarita salieron a pasear. Tuvieron 2 o 3 salidas antes de que Gonzalo le pidiera que fueran novios y por supuesto Margarita aceptó. El único problema aquí fue que la muchacha tenía una compañera llamada Natalia, a la que le causó mucha extrañeza que hubiera encontrado el amor en la zapatería. A Margarita le cuesta decir esto con las palabras que debería. Sin embargo, lo que surgió en su compañera fue simple y llanamente una enorme envidia. Le dio envidia que Gonzalo se hubiera fijado en ella, pues Natalia fue la que al principio iba a atenderlo. Pero una señora le pidió informes y mientras la otra empleada se desocupó. Pero para Natalia, eso significaba que Margarita le había robado el posible amor de su vida. Esa idea claro que no tenía sentido, porque en el amor muchas cosas pueden pasar y Gonzalo conectó con la otra chica. A lo mejor si lo hubiera atendido, se habría quedado en un cliente más y solo eso. En fin,
Mientras el romance entre Margarita y Gonzalo avanzaba y su cariño crecía, la envidia de Natalia también se agudizaba. Andaba por la zapatería con cara de enojo, atendía de malas a los clientes y en la bodega aventaba las cajas de zapatos por todos lados. La gerente claro que se dio cuenta de su actitud y la regañó en varias ocasiones. Esa llamada de atención la escuchó Margarita y tal detalle aumentó el coraje de Natalia. Por supuesto, esta mujer se iba enojando sola. Y cada vez más, sus pensamientos negativos no se detenían ni generaban escenarios sin sentido, completas locuras en su mente. Un día, otra compañera le contó a Margarita que Natalia le preguntó si en los últimos días la había escuchado hablar mal de ella, pues estaba segura de que la joven enamorada andaba divulgando chismes falsos relacionados con su persona. Margarita se quedó sorprendida porque tenía las cosas claras. Iba a trabajar para ganar dinero, aportar en su casa y mejorar las condiciones de vida que tenía su familia. Claro que del sueldo que recibía se daba sus gustos y ahora hasta utilizaba una parte para salir con Gonzalo o regalarle algo. A veces tenía tantas labores que ni siquiera se acordaba de Natalia. Y claro que no se imaginaba que ocupara tanto espacio en la vida de sus compañeras. Para no darle más vueltas al asunto, Margarita decidió acercarse y hablar de una vez por todas. En la hora de la comida fue a donde la mujer estaba comiendo y le dijo directamente que si tenía algún problema pendiente, que se lo dijera de frente. A pesar de que Natalia actuó de forma inadecuada en los días anteriores y tuvo comportamientos que no se pueden definir de otra manera más que groseros u hostiles, ella negó todo y aseguró que estaba bien. Margarita se dio la vuelta. Se alejó y se quedó con esa sensación desagradable que deja el hecho de hablar con una persona que miente. Se le nota hasta en el tono de voz, pero no tiene el valor de decir lo que con facilidad suelta estando a espaldas de los demás. Luego de eso, Margarita consideró que quedó cerrado el tema y continuó trabajando con la mejor disposición para conservar su puesto en la zapatería. Bien o mal, los meses transcurrieron y llegó diciembre. En la zapatería les dieron su aguinaldo y una pequeña canasta con despensa. Entonces, entre compañeros organizaron un pequeño intercambio de regalos, cosa que planearon para Día de Reyes. Otra empleada hizo los papelitos y le dio uno a cada quien para que viera quién le había tocado. Pasó el fin de año. Empezó el siguiente y conforme se acercaba el 6 de enero, los trabajadores no paraban de hablar sobre los regalos que podrían recibir y, sobre todo, quién se los daría. Margarita fue a comprar el regalo para una compañera, cosa que consistió en un vestido, unos calcetines y una caja de chocolates para completar la cantidad en la que habían acordado. Metió todo en una bolsa y el día de Reyes, muy temprano, puso el obsequio en el árbol de Navidad. En cuanto llegaron los otros empleados, también dejaron su regalo y así hasta que la plantilla completa estuvo presente. Para no hacerla tanto de emoción, decidieron entregarse las cosas y luego iniciar las labores cotidianas. Hasta ese punto, todo fue de lo más normal que parece. A Juanita le tocó Lupita. Lupita le dio a Miguel. Miguel le entregó a Martín y así. Ya se habían dado todos los obsequios, cuando alguien notó que quedaba uno y al revisarlo, se dieron cuenta que tenía el nombre de Margarita. Por supuesto, resultó inquietante para ella porque ya tenía regalo. De todas maneras, los compañeros la animaron a abrirlo y la joven pensó que a lo mejor lo había dejado Gonzalo a modo de sorpresa, así que levantó la caja y empezó a abrirla. Iba forrada con papel y cuando terminó de rasgarlo, percibió un aroma pestilente. En ese instante se quedó parada y consideró mejor ya no abrir nada, pero sus compañeros seguían insistiendo y por fin abrió la tapa de aquel regalo. Ante sus ojos vio algo para lo que no estaba preparada. En esa bolsa estaba el cuerpo de un gato pequeño, pero estaba abierto desde el pecho hasta el abdomen. Entre sus órganos e intestinos tenía numerosos clavos oxidados y alfileres. Asimismo portaba las orejas cosidas hacia abajo, los ojos amarrados con algo que parecía un alambre fino y el hocico lleno de tierra, aunque de un color bastante oscuro. El animal olía feo y le caminaban algunos gusanos encima. Eso solo significaba que no tenía mucho tiempo que hicieron aquello. Está de más decir que Margarita se espantó y sus compañeros alrededor también. No obstante, todavía faltaba un detalle por descubrir. Resulta que por un costado del cuerpo de aquel gatito, Margarita vio que se asomaba un papel y con ayuda de unas pinzas lo sacó. Fue impactante y hasta doloroso encontrar en esa hoja una imagen impresa
de ella con su novio. No era una foto que la misma chica se hubiera tomado. Se notaba que los habían fotografiado desde lejos, o sea que además de haber preparado un animal para ese ritual y para aterrorizar a la joven, aquella persona que había mandado aquella caja siniestra también la anduvo siguiendo y observando. ¿Cuánto tiempo y cuántos lugares? No lo sabe. De inmediato Margarita sacó la caja del establecimiento y la llevó directamente a la basura. Pero desde el instante en el que abrió el regalo, la tranquilidad se le fue por completo. Durante un rato no supo qué pensar, ni a quién atribuirle aquel hecho tan espantoso. Y como estaba bastante perturbada, tardó en darse cuenta de que Natalia se fue después del intercambio. Sus compañeros también se percataron de eso varias horas después. Notaron que no estaban sus cosas en el cuarto de los empleados. Pensaron que a lo mejor había salido a comprar algo o de comer, pero no, ella ya no regresó. Eso fue lo que a Margarita le permitió entender quién había sido. En los siguientes días, lamentablemente la joven se empezó a enfermar. Se sentía sin fuerzas y una mañana despertó con bastante fiebre. Enseguida hizo dos cosas. La primera, acudir al doctor, y la segunda, buscar a una curandera. Desde que llegó la señora le dijo que iba cargando con algo bastante fuerte. Margarita le contó lo de Natalia y la señora inició un trabajo de liberación. La estuvo limpiando casi toda la mañana. Según esto, porque los trabajos realizados en días que se consideran santos son mucho más poderosos. Cuando Natalia preparó el gato a fin de entregarlo el Día de Reyes, tuvo toda la intención de que esa brujería actuara también como una blasfemia. Al finalizar, la curandera le dio a la joven varios frascos para que se bañara con diferentes líquidos y le dijo que estaba en sus manos pedirle a Dios que le quitara cualquier mal otorgado y se lo regresara a aquella persona. Lo último que cuenta Margarita es que no solicitó que el mal atacara a quien se lo había hecho, pero sí rezó para que los actos de maldad tuvieran el castigo que se merecían. Afortunadamente, los malestares de esta muchacha se fueron. Continuó su relación con Gonzalo y, llegado el momento, se casó con él. Ya como pareja tuvieron un hijo. Y una tarde, volviendo a su casa, vieron de lejos a una persona en silla de ruedas con una bolsita de esas que usan los pacientes que se hacen diálisis. Margarita se le quedó viendo y le resultó bastante familiar, pero estaba pidiendo limosna y no tenía conocidos en esa situación. Así que ella, su esposo y su hijo pasaron de largo y hasta que estaba en su casa se acordó. Era Natalia y el universo le permitió a Margarita ver cuál había sido su recompensa por haber actuado tan mal en su contra. El siguiente relato llega desde Yucatán, tierra de duendes, aluches y chaneques, y lo envía Mireya Flores. Nos cuenta que en su familia materna había una creencia bastante arraigada, y es que cuando algo se perdía, le echaban la culpa al duende. O sea, no era una criatura en particular, solo le achacaban la desaparición del objeto a un duende. Una entidad que hasta el momento nadie conocía. Realmente era solo una idea. Hasta cierto punto nadie creía que de verdad existiera una criatura pequeña, verdosa y de orejas puntiagudas que se divirtiera ocultando cosas de la gente cercana. Aún así, desde que Mireya tenía uso de razón, todos le hablaban al duende. Lo regañaban por esconder sus cosas o le exigían que lo devolviera a la brevedad, fuera por realidad o por casualidad. Al cabo de un rato, lo que estaba desaparecido era encontrado. Y eso hacía que la familia continuara alimentando esa ilusión. De esa forma pasaron los años. Mireya creció y se convirtió en una joven inteligente y decidida. Pero entonces, una mañana, a la edad de 75 años, su abuelo falleció. La abuela, cuyo nombre era Antonia, quedó viuda pero no sola, pues sus hijos se encargaron de arroparla y cuidarla para que su duelo no fuera tan complicado. Durante varios meses la casa de la señora estuvo llena de gente. Sus hijos acudían a diario. Se iba uno y llegaba el otro. Junto con la madre de Mireya, doña Antonia tuvo 6 chamacos y chamacas, varios de los cuales ya tenían hijos, y esa era la razón por la que doña Antonia se convirtió en abuela. En consecuencia, la vivienda también solía estar llena de niños inquietos. Días sí y días también se escuchaban quejas contra el duende.
A uno de los nietos le escondía su chancla, a otro le robaba su cepillo de dientes. En repetidas ocasiones los reclamos resonaban por todos los cuartos. Duende travieso, devuélveme mi cuchara favorita. Duende fastidioso, quiero que en este momento me devuelvas la pelota de Lupita. El duende, aunque nadie lo tenía en cuenta como un ser real, formaba parte de la realidad de la familia. De ese modo transcurrieron las semanas y se convirtieron en meses. De acuerdo con lo que Mireya me cuenta, poco a poco los hijos de Antonia empezaron a visitarla con menor frecuencia. Le hablaban para disculparse porque tenían que ir a la junta escolar de Miguel o al torneo de fútbol femenil de Katia. La madre de Mireya, a pesar de sus responsabilidades, siempre se hacía un espacio para ir a ver a la señora y por eso su hija se dio cuenta de lo desanimada que andaba la anciana. Un día, sin embargo, notó que hablaba sola. Con la inocencia de la niña que era en aquel entonces Mireya, le preguntó a Antonia con quién charlaba y ella le respondió que con el duende. También comentó, de repente ya no tengo con quién más hablar, solo con el duende. La respuesta tan trágica para la anciana fue divertida para la chiquilla, quien se rió un momento y luego se fue a jugar al jardín. En fin, el reloj siguió girando. Antonia envejeció más y más. La soledad pareció aumentar la velocidad con la que le salían las canas y arrugas, pero también el ritmo con el que su cuerpo se iba deteriorando poco a poco. Los pasos de la señora se volvieron más lentos y su alegre forma de ser se apagó poco a poco. Una tarde, por puritita casualidad, se reunieron todos sus hijos y hablaron sobre llevársela a alguna de sus casas. Sin embargo, uno no tenía espacio, el otro rentaba y antes de que los demás pusieran pretextos que le causarían mayor dolor, Antonia les indicó que no se movería de su vivienda por ningún motivo. Con esas palabras quedó muy claro el tema, y la rutina solitaria de la mujer continuó tal como ya iba. No obstante, las cosas cambiaron una noche, cuando llamaron a los hijos porque mamá había tenido un accidente. Encontraron a doña Antonia en el hospital con un pie torcido y amoratado, y cuando le preguntaron qué había pasado, ella les dijo que el duende la había empujado por las escaleras. Los hijos entendieron lo que quisieron, pero prácticamente lo interpretaron como me caí por accidente. A la señora la dieron de alta al otro día, después de confirmar que no tenía ningún hueso roto. Volvió a su casa y lo primero que hizo fue regañar al duende. Le gritó que era la primera y última vez que la agredía, pues si lo volvía a hacer, ella misma llevaría a un sacerdote para que lo exorcizara y lo mandara al infierno del que hubiera salido. Dada la familiaridad de ese tipo de escenas, nadie le prestó mayor atención. Pero entonces, tan solo unos días más adelante, a la 1 de la mañana, doña Antonia llamó a la madre de Mireya. Al responder el teléfono, la mujer oyó a la anciana llorando y hablando como si estuviera aterrorizada. Rápidamente se levantó de la cama y así como estaba, salió para la casa de la anciana. Cuando observó, se la encontró afuera de su casa llorando y temblando. Al principio su hija creyó que era por el frío. Luego se percató de que era una crisis de nervios. Sin pedir más explicaciones, se la llevó a su casa y una vez sentada en su sala, con la luz de la lámpara, vio que estaba herida. Tenía unas manchas de sangre en su bata. La mujer le pidió permiso a su mamá para revisarla y al levantarle la ropa, notó que Antonia tenía varias marcas en las piernas y un par en la cadera. Al principio consideró que eran rasguños, pero luego reconoció que se trataba de pequeñas mordidas. Esas marcas también las vio Mireya, pues con el ruido se levantó y salió de su habitación para saber qué era lo que pasaba. Según me cuenta, eran unas mordidas pequeñas como de 3 centímetros. En la zona de los dientes se veían orificios bastante profundos, así que la dentadura del atacante de su abuela poseía una dentadura bastante larga y afilada. Antes de pensar en cosas paranormales, la madre de Mireya buscó explicaciones lógicas. Pudo haber sido una rata, aunque los roedores no tenían esa clase de dentadura. Quizá un tlacuache o un mapache, sin embargo, desconocía cómo eran los dientes de esas criaturas. Segundos después, la mujer le pidió a su mamá que describiera al ser que la había mordido. Por desgracia, ella respondió que estaba dormida a oscuras y no logró ver nada.
Al encender la luz vio su habitación vacía, pero sintió el dolor en las piernas y en la cadera, igualito al día en el que se había caído. Doña Antonia aseguraba que había sido aquel duende que la atacó. Sin embargo, se suponía que ese ser no existía. ¿Cómo era posible que estuviera causándole un daño real a la abuela de Mireya? La señora permaneció en casa de su hija durante varios días, mientras se le curaban todas aquellas mordidas. Una vez que se sintió mejor, decidió regresar a su casa, pero se llevó el juramento de que a la siguiente le daría un buen escarmiento al compañero que tenía en su hogar. Posiblemente luego de esa declaración, la duda con respecto a la existencia genuina de los duendes se hizo presente, pero solo en Mireya. A su corta edad se percató de que su abuela hablaba como si en serio creyera que debía enfrentar a aquella criatura, pues así hablaba ella cuando se trataba de ser fuerte durante las noches de tormenta o cuando se iba a la luz. En fin, se fue una semana y luego otra. A veces los hijos de Antonia iban a visitarla, sin embargo pasaba la mayor parte del tiempo sola. Un lunes, en punto de las 9 de la mañana, a la casa de Mireya entró una llamada. Era una de sus tías, la cual decía con extrema angustia que su mamá había fallecido. Tal cosa no tenía sentido, pues el día anterior la niña vio a su abuela bastante bien. Al salir su mamá de la casa, ella se fue también con ella y cuando llegó a casa de la abuela, vio por unos segundos a su tata Antonia, tirada ahí en medio de la sala, con el camisón rasgado y los ojos todavía en el aire. Tenía varios cortes bastante profundos en el pecho y la ropa cubierta de sangre. La mesa del centro estaba volcada y una mancha roja ya seca se extendía debajo de su cabeza. La anciana permanecía con los ojos abiertos y cerca de ella había dos cosas: un florero roto y un cuerpo bastante extraño. Desde la puerta, antes de que su mamá la cerrara, Mireya vio algo parecido a un gato verdoso y sin pelo. Llamaron a la policía, acudieron y los forenses tomaron muchas fotografías. Una de aquellas tomas era la del animal desconocido. Y como los hijos de Antonia pidieron una copia del expediente, Mireya pudo ver al supuesto gato. No era felino, tenía orejas puntiagudas, manos largas y piernas torcidas. Su cara tenía características humanas, aunque también bestiales. Lo más extraño fue cuando los forenses se lo llevaron y luego dijeron que el espécimen se perdió, pero que coincidía con el ADN de un gato. Para Mireya, desde niña y hasta el día de hoy, a su tata, lo que le quitó la existencia fue un duende. Ese que supuestamente no era real. Ahora les voy a compartir un relato muy especial y bastante escalofriante que me manda Ofelia Mora desde Costa Rica. Ella vive en la capital, San José, y nos cuenta que en su infancia lo que más anhelaba era tener un hermano o hermana. Sin embargo, sus papás decidieron no ampliar la familia porque con una hija a veces el dinero les faltaba. Su mamá se llamaba Ana y su papá Juan. Ambos eran dedicados y trabajadores. Entonces un día su madre comenzó a experimentar ciertos síntomas que lo obligaron a ir al médico. El doctor le dio a Ofelia la noticia que esperaba con tantas ansias, pero que a su mamá la llenó de inquietud. La señora tenía 2 meses de embarazo y con eso llegaban innumerables gastos, junto con una responsabilidad adicional. Tras platicarlo, su esposo le dijo que no se preocupara, pues si Dios les había mandado esa gran bendición, también los conduciría por buen camino a fin de que a esa criatura no le faltara nada. Para ese momento, Ofelia tenía 5 años y acababa de entrar a la primaria. Los meses transcurrieron sin novedad. El embarazo evolucionó hasta que llegó el parto, y luego nació una bebé saludable y llena de vida. Le pusieron Ernestina y mantuvieron una actitud positiva en todo momento. Por desgracia, la situación familiar no podía mantenerse estable con buena actitud y de inmediato comenzaron a notarse los efectos de tener a un nuevo miembro en la familia. Don Juan tuvo que agarrar doble turno en el trabajo y casi nunca estaba. La señora Ana apenas se las veía con las niñas. A toda hora tenía ropa sucia, trastes sin lavar y un tiradero que ponía de malas a su marido cuando regresaba de trabajar. De todas maneras, la familia salía adelante y poco a poco
las hojas del calendario fueron cayendo. Ofelia cumplió 8 años y su hermana llegó a los 3. Por desgracia, para entonces cambiaron mucho más las cosas. Apenas sobrevivían con lo básico. Ofelia seguía yendo a la escuela porque contaba con una beca que su madre le rogaba conservar. Así que la niña se esforzaba más y más por mantener buenas calificaciones en todas sus materias. Su padre en todo tiempo siguió trabajando, aunque su sueldo se volvía insuficiente a medida que sus hijas iban creciendo. Tal situación propició que un día de Reyes, en lugar de comprarles cosas nuevas para celebrar el día, acudieran a un tianguis y compraran 2 muñecas usadas. Ese 6 de enero, con la inocencia que suelen tener los niños, Ofelia y Ernestina corrieron a abrir sus regalos y luego de fijarse en el costo o en las características de sus juguetes, agarraron las muñecas y saltaron de alegría por haberlas recibido. Eso hizo llorar a doña Ana y le estrujó el corazón a don Juan, pues si no le echaban ganas, jamás podrían sacar adelante a sus pequeñas y no merecían una vida llena de carencias. Sin embargo, nunca imaginaron que el futuro les traería problemas aún peores que una mala economía. Ofelia me cuenta que desde el mismísimo día de Reyes, Ernestina empezó a ser aquejada por unas pesadillas espantosas. Ya dormía sola en una cama individual, ubicada junto a la de su hermana, que estaban en un cuarto, justo al lado del de sus papás. Eran las 3 de la mañana cuando la niña empezó a llorar entre sueños, pero cuando Ofelia se acercó a moverla, en lugar de despertar, se puso a lanzar alaridos aterradores. Eso espantó a su hermana, sin embargo, no tuvo que lidiar sola con eso, porque al oír el escándalo, su mamá se levantó rápidamente y acudió de inmediato. Ella encendió la luz y levantó a su hija, quien abrió los ojos de golpe. Una vez despierta, Ernestina dijo que había soñado bastante feo. Doña Ana le preguntó qué había soñado y ella respondió que su muñeca había tratado de sacarle los ojos. Por supuesto, su mamá le dijo que eso no era real, que así eran las pesadillas, y la acomodó para que durmiera otra vez. Ernestina concilió el sueño, no obstante, a las 6 de la mañana volvió a despertarse y estalló en gritos de horror. Otra vez doña Ana acudió y la niña dijo que de nuevo la muñeca trató de hacerle daño. Para la señora, agotada del quehacer, de hacer tareas con Ofelia, de agarrar pequeños trabajos para intentar completar el gasto diario, aquellos minutos de descanso perdidos eran una tragedia. Así pues, agarró a la niña, mandó a dormir un poco más a su hija mayor y se fue a descansar unos minutos más. Durante el día las cosas marcharon normales. Sin embargo, al estar nuevamente sola, Ernestina se pasó casi todo el día jugando con la muñeca. A pesar de que al principio le dio miedo acercarse a ella, al final aceptó que todo aquello habían sido solo pesadillas y que no era real. Ofelia me confesó que en aquel entonces nadie se imaginó que por un buen tiempo las noches no serían nada tranquilas. Por segunda vez los gritos de Ernestina estuvieron despertando a la familia completa hasta que su madre se la llevó a dormir con ella. En la tercera velada, lo mismo. Al cuarto día, con esa misma dinámica, don Juan dijo que la mujer debía hacer algo para que a la niña la dejaran de atormentar en sus sueños, ya que él no podría reponerse de los días tan pesados si su hija menor se la pasaba llorando desde que anochecía. Al tiempo que avanzaba la semana, Ernestina comenzó a presentar un semblante deteriorado, con unas enormes ojeras y una creciente palidez en su pequeño rostro. De ser una niña juguetona y risueña, pasó a convertirse en una chiquilla apagada y sin energía. Doña Ana consideró que se debía a las desagradables pesadillas que no paraban de martirizarla, pero por más que lo intentaba, no llegaba a comprender el origen de esa tenebrosa situación. Pero fue Ofelia la que dio con el meollo del asunto. Si su hermana soñaba cosas feas relacionadas con la muñeca que su papá les regaló el 6 de enero, pues lo ideal era que se mantuviera alejada de ella. Se lo comentó a su mamá y a la mañana siguiente, la señora le quitó la muñeca a Ernestina. Resultó incomprensible que ese objeto encarnara las ensoñaciones más espeluznantes en la mente de aquella chiquilla, pero ella aún así lloró y se tiró al suelo para que se la devolvieran. Luego de ver eso, la señora comprendió que a lo mejor sí estaba mal que su pequeña pasara tanto tiempo jugando con esa muñeca.
Doña Ana soportó aquel berrinche sin cambiar de opinión, y una vez que la niña se tranquilizó por completo, salió de la casa con el juguete y se dirigió a unos lotes baldíos donde la gente solía tirar basura. Buscó un pequeño espacio en el cual colocó unos cartones y algo de papel. Acto seguido, puso la muñeca encima y le prendió fuego. Su sorpresa fue mayúscula cuando el plástico del objeto comenzó a derretirse y vio que la muñeca estaba llena de algo que parecía tierra. Además, observó que entre ese material había más cosas, algunos alfileres oxidados, pedazos de vidrio y algo que la aterrorizó por completo. Al principio pensó que estaba viendo mal, luego tuvo que aceptar que se trataba de muelas humanas. Doña Ana no podía saberlo a ciencia cierta, porque desconocía por completo de esos temas. Sin embargo, eso parecía un trabajo de brujería y explicaba a la perfección lo que estaba experimentando su hija. Por supuesto, tuvo que enfrentarse al llanto de Ernestina, que exigía saber dónde estaba su regalo de Día de Reyes. Por fortuna, los niños olvidan las cosas muy rápido y pronto dejó de preguntar por ella. Pero también empezó a dormir tendido y su semblante mejoró hasta recuperar sus cachetes sonrojados. Por cierto, la muñeca de Ofelia también fue quemada, pero no tenía nada. De cualquier modo, esa anécdota no fue echada en saco roto. Los padres de las niñas duplicaron sus esfuerzos, mejoraron sus empleos y se aseguraron de nunca comprar cosas de dudosa procedencia, pues a lo mejor por ese momento la libraron. Pero allá afuera hay gente asquerosa que utiliza esos muñecos u otros objetos de apariencia inocente para hacer cochinadas que sin esperarlo terminan en las manos de personas que la están pasando mal y que pueden convertir su vida en un infierno.